Flor y Canto presenta. Número 285 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Y responde, la presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Bueno, ¿cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Por una parte, cuando nosotros comulgamos, pues la verdad es que no sabemos con exactitud cuánto tiempo las especies del pan permanecen en nosotros sin disolverse. En cualquier caso, obviamente permanecerán un tiempo, ¿no? Y es un momento en el que la acción de gracias tenemos que vivirla con intensidad, porque sería una contradicción que, habiendo recibido a Cristo, incluso estando todavía en sus especies presentes en nosotros, perdamos conciencia de su presencia. Hay por ella una anécdota muy hermosa y significativa que se cuenta de San Juan de Ávila, ¿no? Que era maestro de almas sacerdotales, y se cuenta que él acompañaba a un sacerdote que no era muy devoto y que cuando terminaba la Eucaristía salía inmediatamente sin hacer acción de gracias y se iba pues a la taberna de enfrente, ¿no? Al bar de enfrente. Y entonces San Juan de Ávila, queriendo darle una lección, pues le pidió a los dos acólitos, ¿no? A los dos monaguillos, que cogiesen 2 velas encendidas y que le acompañasen al sacerdote cuando salía de la iglesia, sin haber dado gracias a Dios, pues que le acompañasen con 2 velas. Y claro, el que vio ese espectáculo, que 2 monaguillos le estaban acompañando, se dio cuenta que San Juan de Ávila le había enviado un mensaje como diciendo: si Cristo va dentro de ti, ¿cómo has terminado, ¿no? La Eucaristía de esa manera tan... La acción de gracias después de la comunión es una consecuencia lógica de esta conciencia, ¿no? De la pervivencia de Jesús en las especies eucarísticas. Y lo mismo también, y esta pregunta de cuánto dura la presencia eucarística de Cristo, también hay que referirla al sagrario. Hombre, pues mientras que el pan y el vino, mientras que el pan que reservamos, ¿no? Todavía continúe, ¿no? Pues está presente Jesucristo. No es una presencia para un tiempo determinado. La Iglesia nos suele pedir que renovemos las especies eucarísticas para que no se corrompan. Eso está pedido por el Código de Derecho Canónico, que en un tiempo razonable se renueve, ¿no? Se renueve el pan eucarístico reservado en el sagrario para que no se corrompa. Si aconteciese, ¿no? que alguna vez ha ocurrido, obviamente, si aconteciese que un pan se corrompe, se enmohece, o también incluso a veces, ¿no? Pues porque un enfermo ha podido devolver con su vómito una parte del cuerpo de Cristo que había recibido. En esos casos, cuando se ha corrompido, la Iglesia lo que hace es, pues esa especie del pan corrompida, introducirla en agua para que se disuelva plenamente, y una vez disuelto, pues verterla en unas plantas, ¿no? Es decir, tenemos conciencia de que tenemos que cuidar con pleno esmero, con pleno cuidado, la presencia real de Cristo, que se ha comprometido a estar presente mientras que las especies del pan y del vino continúen, ¿no? Entre nosotros. El Señor ha corrido un riesgo grande al quedarse entre nosotros, porque no siempre le atendemos bien. No siempre aprovechamos su presencia. A veces es una presencia ignorada. Hay sagrarios abandonados. No sé si conocéis la figura de San Manuel González, al quien le llamaron obispo de los sagrarios abandonados, ¿no? Él fue obispo de Palencia, antes de estar también en Málaga, y la verdad es que yo tengo el honor de haber sido también obispo después de él, ¿no? En Palencia, antes de serlo ahora, pues después, posteriormente, de San Sebastián. A él se le representa con un sagrario en las manos. Le impresionó profundamente haber encontrado, cuando visitó en un pueblo, que había telarañas dentro del sagrario, porque estaba abandonado. Y Jesús estaba allí presente, ¿no? Hay una presencia de Jesús entre nosotros que no estimamos, no valoramos suficientemente. Y es una llamada, ¿no? Es una llamada a todos y cada uno de nosotros. El santo cura de Ars solía contar con frecuencia
para hacer esta catequesis eucarística, solía hablar de la historia de San Alejo. Y San Alejo, pues, se contaba que era, pues, el hijo de una familia feudal que había marchado de casa porque quería vivir como un mendigo, y los padres habían perdido ya contacto y pensaban que su hijo habría fallecido, y él ya tomó aspecto de mendigo, ¿no? Pasados muchos años regresó al castillo sin que sus padres pudiesen reconocerle, porque tenía un aspecto totalmente transformado, ¿no? Y pidió hospedaje viviendo como un mendigo dentro de ese castillo a cambio de encargarse de la limpieza y recibir comida. Y sus padres le acogieron sin darse cuenta que era su hijo, vivía debajo de una escalera, y finalmente aquel mendigo falleció. Y cuando su madre le estaba amortajando y preparando, ¿no?, el cadáver de su hijo para enterrarle, se dio cuenta que era su hijo, que no era un mendigo, que era su hijo. Y el santo cura de Ars nos solía contar de cómo aquella madre dijo: «Oh, hijo mío, qué tarde te he reconocido, te he tenido aquí debajo de la escalera sin darme cuenta de que eras tú», ¿no? Y el santo cura de Ars refería esta historia, ¿no?, de San Alejo para darnos cuenta de que también a nosotros nos va a pasar lo mismo, de que tenemos a Jesucristo presente en la Eucaristía, y cuando pues seamos llamados, ¿no?, a la presencia de Dios, pues Él nos va a decir: «Pero si me has tenido junto a ti, si me has tenido en un sagrario que está bien cerca de tu casa, y pasabas por delante sin darte cuenta, ¿no?, de esa presencia eucarística». Bueno, en esos términos hablaba, ¿no? Esa era la imagen que el santo cura de Ars, patrono de los párrocos, ¿no?, utilizaba, pues, para a sus fieles, ¿no?, hacer caer en cuenta de lo que supone que el Señor se haya comprometido, ¿no?, a estar presente mientras que subsistan las especies eucarísticas, mientras que ese pan continúe presente como pan. El Señor se comprometió a estar en él presente. La clave, la gracia de Dios que pedimos es que sepamos disfrutar de su presencia, que sepamos vivir de ella.